Bienvenidos a este foro unir del like a la fidelización. Cómo captar la atención, porque Perú es uno de los países más activos en redes sociales. Por eso hoy queremos ver las claves para captar esa atención. Lo vamos a hacer también analizando recientes estudios. Vamos a conocer también la exitosa estrategia de Latina Noticias en YouTube. Y hablaremos, por supuesto, de experiencia de cliente, de cómo potenciar la marca, de estrategias. Un foro cargadito y además lo voy a hacer muy bien acompañada no solo de expertos, sino de Sandra Gil, coordinadora del máster en redes sociales de UNIR. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Pues deseando sumergirnos en este mundo del like, de los vídeos, viral, no viral, por qué lo es, por qué no lo es. Cuestiones muy interesantes de las que vamos a profundizar hoy. Totalmente. Pues ahora, animar a todos los que nos estáis saludando en el chat para que enviéis vuestras preguntas, vuestros comentarios que después vamos a trasladar a nuestros expertos, a nuestros ponentes. Y ahora sí, ya saludo a Leo Larrea, profesor de Marketing Digital y Redes Sociales de UNIR con una larga trayectoria y experiencia, que nos va a hablar de algo. La estrategia de los 3 segundos. Leo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este foro UNIR. Por favor, encantado. Una vez más, y aquí ya preparado para ir al libro, ¿no? Para contar de qué se trata esta estrategia y permítanme adelantar que la ponencia... Pues estamos deseando escucharte y que nos aclares, que nos descubras qué es eso de los 3 segundos, por qué es tan importante. Así que todo tuyo, Leo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos allá. Habrán escuchado probablemente, mirando algún TikTok o algún video corto, que solo tenemos 3 segundos para captar la atención. Y lo que queremos descubrir es si realmente este número es el correcto. ¿Realmente contamos con 3 segundos para captar la atención? Eso es lo que vamos a descubrir hoy, si esto es mito o realidad. Y vamos a aprovechar un estudio que hizo recientemente Metricool sobre el video corto para ver cómo podemos entender qué hay detrás de esta estrategia y qué características tienen estos vídeos que tanto atrapan, ¿no? Que tanto nos llaman la atención cuando estamos en Reels, por ejemplo, o cuando estamos en TikTok. Y además, qué estrategia podemos implementar en cada una de las etapas del funnel. Así que vamos allá y vamos a empezar con un dato. Cuando hablamos de video corto, no hablamos de una tendencia futura, ¿no? Estamos hablando de un presente absoluto. Y los datos hablan. En solo un año, en el último año, las publicaciones en video crecieron un 71% en redes sociales y las cuentas que publican este tipo de formato aumentaron un 51%. Esto significa que hay más creadores, hay más marcas, hay más competencia luchando por lo mismo, captar la atención en los primeros segundos. Así que el video corto no está despegando, sino que ya es un formato que está realmente consolidado. Y si vamos a los datos más en detalle, más allá de que aquí se ve pequeñito, te lo voy a contar, el gran motor del crecimiento de video corto es TikTok. En apenas un año, la plataforma disparó un 129% el número de cuentas activas y un 156% la cantidad de videos publicados. Instagram, en cambio, aunque sigue siendo líder en volumen, avanza de forma más moderada, alrededor del 26% de las cuentas y un 34% de las publicaciones. Por supuesto, se debe a que en Instagram tenemos otros formatos que no son solamente el vídeo. Pero, ¿esto qué nos dice? Que TikTok es quien empuja esa innovación, quien va marcando el ritmo del mercado. Y lo que hace Instagram es consolidarse como el espacio más estable en términos de cantidad, pero quizás con menos explosión de crecimiento. Y en este escenario del que estamos hablando, el desafío no pasa solamente por publicar, pasa por entender dónde están realmente estas oportunidades para llamar la atención. Digamos que nunca hubo tanto ruido ni tanta competencia por la atención. Y tengo más datos, ¿sí? Porque este gráfico resume lo que está pasando con el video corto y quizás me atrevo a decir que algunos de los asistentes a este foro se pueden empezar a sorprender con algunos datos, porque Facebook sorprende como la plataforma con mayor alcance en video corto, superando a Instagram por muy poquito, pero sí a TikTok. TikTok, aunque es la más innovadora, donde más se genera contenido, queda un poco más atrás. Y por último, YouTube Shorts. Es decir, que estos son datos en promedio, ¿sí? De todos los vídeos que se han analizado, 15.000 son las
visualizaciones promedio aproximadamente en Facebook, 14.000 en Instagram, mientras que en TikTok son unas 11.400 y YouTube Shorts menos de 10.000. ¿Qué nos puede decir esto? Que el video corto, primero, no es solamente territorio de TikTok. Cada red social lo incorpora a su estrategia, pero con resultados muy distintos, ¿no? Facebook, que quizás parecía estar de capa caída, es un canal efectivo para llegar a más personas. Luego tenemos que pensar, por supuesto, cuál es nuestro público objetivo y cuál es la red ideal según nuestra industria o la audiencia a la que queremos llegar, ¿no? Instagram mantiene su hegemonía como escaparate visual, digamos, con un poco de desgaste en algunas métricas. TikTok sí sigue generando algo de engagement, pero tiene menos alcance, y YouTube Shorts aún no se consolida como competidor directo. Está ahí, ¿no? Pero sí lo que vemos es que el video corto hoy es la norma en redes sociales y no todas las plataformas tienen el mismo impacto. Hablando de impacto, no solamente en redes sociales queremos tener visibilidad, también nos ocupa y nos preocupa qué tanto engagement podemos generar, es decir, cuál es la capacidad que tenemos de interactuar en esa red social, no solamente ser vistos. Y aquí los números cambian. Instagram da la sorpresa porque lidera con un 8,24% de engagement, y esto significa que, aunque no siempre tenga el mayor alcance, sí es la red social que genera una conexión más profunda con los usuarios. En segundo lugar está TikTok con 6,1%. Quizás hay una saturación de publicaciones allí y se empieza a repartir la atención, y mucho más abajo encontramos YouTube Shorts con 2,99 y Facebook con 2,13. Y la conclusión quizás puede llegar a ser clara. Alcanzar no es lo mismo que enganchar, ¿no? Facebook puede ser el rey del alcance, pero si buscamos que nuestra audiencia se involucre, que participe y demás, Instagram y TikTok son los terrenos donde hoy hay más construcción de comunidad, un poco más de fidelización. Y ahora sí, el dato clave que estaban esperando, ¿cuántos segundos tenemos realmente? Y es un poco más de 3,75 segundos. Esto es lo que nos dice el informe de Metricool. Tenemos menos de 4 segundos. Ese es el tiempo en el que un usuario decide si se queda con tu contenido o si desliza, si continúa hacia otro contenido. 4 segundos, 3 segundos 75, un poquito más que 3 segundos, es muy poco, ¿eh? Es prácticamente la duración del term de Netflix cuando iniciamos la aplicación para ver alguna película o alguna serie. Y esto nos confirma que es un dato y no es un mito, ¿no? Tenemos apenas unos segundos para captar la atención, y por eso esta estrategia de los 3 segundos se vuelve tan crucial, ¿no? Porque no podemos empezar flojo, necesitamos enganchar desde el primer momento, desde el primer frame de ese video. ¿Y cuál es la fórmula que tienen los vídeos que consiguen más visualizaciones en general? Siguen este patrón. En primer lugar, obviamente los primeros segundos están preparados para ese hook, para ese gancho, son claves para llamar la atención. Luego viene el valor, lo útil, donde entregamos de forma clara y rápida lo que prometemos. Puede ser un dato, un tip, una idea útil o el contenido que sea, según el sector. El tercer paso es un twist, es decir, hay un giro que sorprende y que mantiene el interés. Puede ser un contraste, una revelación, un cambio de tono. Y finalmente llega el cierre, donde damos un mensaje más claro o una llamada a la acción. Es decir, que si seguimos esta fórmula, vamos a captar la atención, que es importante, que lo tenemos en los primeros 3 segundos, pero también es clave poder mantener la atención prácticamente hasta el final. Así que esta es una estructura que te puede valer y que podrías probar. Ahora, no es lo mismo, no es la misma la estrategia o no es el mismo contenido en las diferentes etapas del funnel, así que vamos a aplicarlas en el embudo, teniendo en cuenta 3 etapas principales. En la etapa superior, en el top of the funnel, queremos atraer a quienes no nos conocen, queremos generar curiosidad. En la etapa del medio, en el middle of the funnel, queremos nutrir a aquellos que ya nos siguen, ¿no? Aportarles más valor, o incluso personas que no nos siguen, pero ven nuestro contenido habitualmente. Queremos seguir manteniendo su interés. Y en el bottom of the funnel, en la parte inferior, lo que queremos hacer es convencer a los que ya están listos y ya están preparados para convertir. Una vez que preparamos el vídeo, independientemente de la etapa del funnel en la que estemos, que ahora los vamos a avanzar, nos podemos hacer las siguientes preguntas.
La primera parte del video, el primer fotograma, los primeros segundos, sorprenden, generan curiosidad. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Se entiende la idea? Inclusive, aunque esté en mute, aunque tengamos el teléfono en silencio, podemos saber de qué va ese contenido. El texto que tenga intención, si el copy usa un verbo de acción, si es concreto, y también la promesa inmediata, ¿no? ¿Qué va a obtener la persona si sigue mirando? Todo esto pasa en muy pocos segundos y es allí donde tenemos que encontrar la clave. Vamos a encontrar y ver algunos ejemplos en cada etapa del funnel. En este caso es un video de LATAM, de la aerolínea, que muestra en Nueva York como un destino aspiracional, sin hablar de precios ni promociones. Lo interesante aquí es el gancho. Vamos a verlo. Bueno, un claro ejemplo de la no tendencia que se vuelve tendencia, ¿no? Mientras que hay personas preocupadas por utilizar los audios virales para llegar más lejos, el gancho es Nueva York, sin audio viral, que justamente es la promesa que se mantiene durante todo el video y que despierta el interés y la curiosidad por escuchar qué sucede en cada uno de esos lugares. Así que este contenido lo que intenta es generar emoción, curiosidad, conexión, a imaginarse el viaje, a sentir que uno puede estar ahí, es decir, engancha desde lo visual y desde lo sonoro, pero no tiene una intención de venta. Desde ya estamos en la primera etapa del funnel y lo que queremos es conseguir la atención. Aquí tenemos otro ejemplo de Top of the Funnel de Alicorp. ¿Cómo convertir 20 soles en 50 para tu negocio? Junto a Alicorp, el aliado de los emprendedores, te lo contamos. Leche evaporada, leche condensada, una ramita de canela y lo vamos a dejar cocinar. Por otro lado tenemos las yemas, vamos a temperarla con la mezcla anterior y lo agregamos todo. Seguimos cocinando hasta que nos quede con esta textura. Acá viene el tip de emprendedor. Vamos a sacarle la canela y lo vamos a tamizar para que esta mezcla te quede mucho más suave y sin grumos. Llevamos al fuego el azúcar con las claras hasta calentar. Luego de ahí lo vamos a batir para que nos quede un merengue espectacular. Y ahora a montar. Y no te olvides que Alicorp es el aliado de los emprendedores, que son el motor que mueve el país. Cada vasito te está costando 3 soles 30 y lo puedes vender a 8 soles 50 cada uno. Y así, de esta manera, quedaron. Encuentra más iniciativas para hacer crecer tu negocio en aliadodetudesarrollo.pe. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno, aquí sabemos que en el Top of the Funnel lo que intentamos es atraer a personas que no conocen la marca. Aquí utilizan la figura de un influencer, en este caso es Ignacio Baradán, y lo que hace es proponer un gancho directo, cómo convertir 20 soles en 50 soles para tu negocio. Y el producto está en segundo plano, sino que lo primero que enseña es una determinada estrategia. Logra captar la atención, aumentar awareness, no habla directamente de los productos, pero engancha rápido con un mensaje claro y obviamente conecta con el propósito de la marca, que en este caso es apoyar a los emprendedores. Aquí algunas ideas para el Top of the Funnel. Y si seguimos avanzando en el Middle of the Funnel, lo que buscamos es, bueno, cómo aplicar esta estrategia de los 3 segundos en esta siguiente fase, ¿no? Vamos a ver cómo comienza, que lo hace con una pregunta. ¿Una vez te has preguntado cómo se controla este avión con una sola mano? Ven que te explico. Hoy estamos en la cabina de un Airbus 320 de LATAM. Te voy a explicar cómo controlamos el avión en el aire. Es súper intuitivo. Este pequeño control que tenemos acá se llama Side Stick y funciona como una palanca de mando. Tenemos uno para el capitán y uno para el copiloto. Con el Side Stick controlamos el movimiento de las alas del avión y también de la cola. Si lo empujamos hacia adelante, el avión baja. Si tiramos hacia atrás, el avión sube. Y si lo movemos de izquierda a derecha, el avión vira. Así de fácil. Aquí tenemos los pedales que usamos para girar el avión en tierra o mantener el equilibrio en el vuelo. Estos de acá son los aceleradores, con los que controlamos la potencia de nuestros motores. Es como el corazón del avión y nos da el empuje necesario para poder volar. Así que la próxima vez que vueles con nosotros en LATAM, fíjate por la ventana cómo se mueven las alas en el aire. Bueno, en esta etapa los contenidos van dirigidos a los que ya siguen la marca, que ya tienen interés, y la idea aquí es profundizar la relación. En este caso es con un contenido informativo que puede ser curioso para muchos, que puede aportar valor, pero aquí LATAM no está promocionando ningún destino, ninguna oferta, además está mostrando algo educativo, algo quizás detrás de cámara o la posibilidad de estar en una cabina que quizás pocas personas han tenido, ¿no? Así que la estrategia es atrapar con el gancho y luego mantener el interés con este contenido. Obviamente aquí no solamente es el mensaje, el juego de los planos
y demás, y el contenido explicativo. Así que ahí teníamos un ejemplo de qué hacer en el middle of the funnel, donde lo que queremos es profundizar la relación con nuestra audiencia. Y vamos a ver un ejemplo claro aquí también de BBVA. El contenido es breve, pero creo que funciona muy bien. Esto de cuando tú y tu amiga prometieron no gastar más, ¿no? Ya genera empatía con el espectador, no intenta vender un producto de inmediato, genera este valor de, bueno, del tip de cómo manejar los gastos hormiga, ¿no? Es una introducción a eso y la idea sería convertirse en aliados de la vida cotidiana de sus clientes, reforzar la confianza y mantener una relación viva. Aquí el gancho, obviamente, está desde el comienzo, desde el inicio, y el contenido intermedio lo que aporta es un pequeño valor educativo para sostener esa conexión. Entonces, en la mitad del funnel, en el middle of the funnel, tenemos que profundizar esa relación con el cliente. ¿Qué pasa en el bottom of the funnel? Vamos a intentar llevar al usuario a una acción más concreta. Aquellos usuarios que ya están más preparados pueden estar listos para comprar o por dejarse llevar por alguna oferta. Siguiendo con el ejemplo de LATAM, de la aerolínea, que ya hemos visto en las etapas anteriores, ahora encontramos uno de sus contenidos para bottom of the funnel. Dime que viajas 5 estrellas sin decirme que viajas 5 estrellas, wifi a bordo, descanso en nuestros LATAM Lounge de Lima y Santiago, viaje en cabinas premium business, gastronomía de primer nivel, check-in rápido y sin estrés. Así es, esto es viajar 5 estrellas. Gracias a ti, fuimos elegidos Aerolínea Global 5 estrellas en los Apex Awards 2026. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu próximo destino? Bueno, aquí lo que hace LATAM Airlines no está buscando entretener o educar como en las otras etapas, sino está intentando convencerte o acercarte a que tomes una decisión de compra, por ejemplo, utilizando un upgrade o eligiendo una posición superior, una cabina superior dentro de tus opciones, ¿no? Entonces el foco aquí está en reforzar esa credibilidad o esos servicios extra y también una promesa aspiracional, ¿no? Viajar con una experiencia de lujo, así que aquí transformamos el interés en conversión, invitando al usuario a dar ese último paso, ¿no? Que finalmente se decida y nos elija para su próximo vuelo. Hablando de bottom of the funnel, también tenemos un ejemplo, que es el siguiente que les voy a mostrar, que es de Falabella Perú. Aquí también es un video corto y es, digamos, la tendencia corporate, tiene que ver con un look, mostrar un look completo, y en la descripción del video, que aquí no la vemos, solo vemos el video, aparecen todos los códigos de cada uno de los productos, es decir, que todas las prendas que lleva esta persona los podemos ver y los podemos comprar. Es decir, es un video que está dirigido a quienes ya conocen la marca, a quienes ya confían y necesitan ese empujón final, es decir, transformar la intención en una acción y finalmente decidirse y hacer la compra, tanto puede ser en línea como en la tienda, ¿no? En la etapa de fidelización, es decir, una vez que avanzamos en cada una de estas etapas, nos queda un contacto extra con ese usuario, que es aprovechar esa relación más fluida para que nos recomienden a otras personas o para que sigan comprando nuestro producto y servicio. Tenemos algunos ejemplos. ¿Quién te salva cuando estás en apuros? Rappi. Cuando estoy apurada y no tengo nada para cocinarme, Rappi siempre me salva. O a veces salgo súper apurada de mi casa sin desayunar, así que pido un Rappi. Tienen opciones súper buenas como esta de Tambo, que tiene comida preparada desde 7 soles con 90 y lo mejor es que te llegan minutos donde estés. Además tienen envío gratis si eres pro. Si tú todavía no has sido Rappi Pro, si te afilias tendrás un cupón de descuento de 3 meses gratis. Así que aprovéchalo. Aquí aprovechan, hablando de aprovechar justamente la figura de un influencer para intentar que ese usuario que ya es consumidor, usuario de Rappi, pueda convertirse en pro, es decir, pagar la membresía y ahorrar en sus envíos. Es un mensaje que está destinado a aquellos que ya conocen la marca y la usan de forma recurrente y les ofrecen un beneficio. Aquí hay otro caso. No existe noche de pelis sin algo rico para comer. Y por suerte, Rappi Turbo siempre me salva.
Abrí la app, elegí qué pedir y en 10 minutos ya estaba en casa. Es literal como tener un súper cerca, pero sin moverme del sillón. Y lo mejor de todo es que puedes pedir hasta las 3 de la mañana. Y esto es un contenido que funciona, que claro, no parece publicidad, que es el User Generated Content, el contenido generado por los usuarios, este contenido que intenta ser más auténtico, más espontáneo, que conecta más con estos videos reales, más simples y con foco en la experiencia, que consiguen más tasas de engagement y mayor credibilidad. Luego estará en tu percepción de si este es el mejor ejemplo o no para esta etapa, pero este UGC es un contenido que aparece para convertir la satisfacción del cliente en una reputación como más activa, ¿no? Seguir reforzando la marca. Y podemos llevarlo a un nivel más alto en este último ejemplo que tengo para mostrar. ¿Sabías que puedes ganar créditos en Rappi solo por hacer video? Si estás en Puebla y te gusta grabar contenido, Rappi te está buscando para su nueva comunidad, Rappi Lovers. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Encuentra el link en nuestro perfil y aplica en tu ciudad ahora. Bueno, aquí en este caso lo que vemos es que Rappi ya hace la invitación directamente a que más creadores de contenido puedan aprovecharse de su sistema de fidelización y obtener beneficios, ¿no? Es una búsqueda abierta a nuevos creadores para que puedan tener relación con la marca. Probablemente si este video aparece en tu feed tengas una relación mayor con la marca, ¿no? En definitiva, la estrategia de los 3 segundos funciona para cada una de las etapas del funnel y es clave. Es decir, no importa en qué etapa estemos, si tenemos que llamarles la atención por primera vez, nutrir esa experiencia o llevarlos a convertir. Lo importante es que en cada video nos estamos jugando esa atención y si no superamos los primeros 3 segundos, no llamamos la atención, ese usuario no va a poder continuar viendo el resto del video. Así que esta estrategia es clave, es un formato clave para poder avanzar con cada una de nuestras opciones. Y la idea es lograr pasar de la atención a la acción. Hasta aquí llegamos con esta parte de la presentación. Que habrá muchas preguntas y muchas ideas para también debatir, ¿no? Hay mucho dato, mucha información. Pues así es, Leo. Vamos a pasar a la acción. Ahora vamos a debatir sobre todas las cosas tan interesantes que has planteado. Has hablado de esos 3 segundos. Has mostrado datos muy interesantes, Sandra, que además chocaban, ¿no? De hecho, te voy a dejar a ti el honor de lanzar la primera pregunta, precisamente porque lo hemos comentado mientras lo presentaba Leo, algunos datos que nos parecían curiosos. Sí, y te agradezco que me dejes empezar a mí con este tema, porque son creencias como que se establecen, ¿no? en el sector en el que nos movemos sobre las redes sociales y que a veces nos llevan a confundirnos, pero radicalmente, ¿no? Y hablabas, Leo, en esas primeras diapositivas que nos mostrabas, de los datos de Facebook. Llama la atención, ¿no? A veces creemos que ya es el que está de capa caída, ¿no? Que está de salida. Y sin embargo nos encontramos que si queremos alcance, Facebook podría ser nuestra opción, ¿no? Dependerá de lo que tú dices, nuestro público objetivo, qué tipo de empresa somos, pero qué importante es esto de establecer unos objetivos antes de pensar en otra cosa, ¿no? Y es un poco por ahí por donde quiero lanzar mi pregunta, ¿no? Claro, dependiendo del objetivo que tenemos, vamos a una red, vamos a otra, ¿cómo lo planteamos? Yo me aprovecharía de todas las redes sociales en sí y también probaría, por ejemplo, alguna estrategia básica de replicar el contenido en todas las plataformas donde tenga oportunidad. Que no significaría ir sin estrategia, sino hacer esta prueba, es pensar, ok, voy a contrastar estos datos y voy a probar si en mi empresa, en mi sector, con mi audiencia, se representan estos datos o no, porque al final podemos tener una diferencia en ellos. A lo mejor se repite esta tendencia y quizás no, y podríamos probar en qué redes tenemos más tracción o a dónde llegamos más, ¿no? Porque probablemente pueda llegar a pasar que una persona, por ejemplo, nos ve en Facebook, pero quizás es una red social más silenciosa hoy. La gente nos está viendo, pero no está dejando tantas evidencias en el comentario. Pero si obtengo muchas visualizaciones y tengo un interés por parte de los usuarios, probablemente luego pueda llegar a ellos en otros canales. En otros canales están más activos. Así que yo lo que haría sería no descartar ningún canal, probarlos y empezar a ver y a construir mi funnel según mis resultados. Si no quiero empezar tan de cero, puedo aprovecharme de estos datos o hacer un estudio de mi sector, en mi país, en mi ciudad, donde tenga ese campo de acción,
ver qué pasa con mis competidores, tratar de aprovechar todos los datos que tengo sobre ellos y en base a eso hacer una estrategia más concreta. Pero no me cerraría nada, aquí es probar y ver si los resultados juegan a favor. Pues yo animo, por cierto, antes de seguir con la mesa que vamos a abrir ya, voy a presentar a los siguientes invitados. Recordaros que podéis participar con vuestros comentarios y vuestras preguntas que vamos a ir trasladando a los expertos que hoy nos acompañan. Porque vamos a sumar, además de a Leo, a otros 2 expertos para hablar de todas estas cosas, de todos estos datos tan interesantes que nos ha presentado él durante su ponencia. Así que saludo ya a Adolfo Ramírez Lavado, que trabaja en YouTube, manager de Latina Noticias. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu participación hoy en este Foro Unir. No, un gusto estar acá con ustedes. Y Ainhoa García, directora del Máster en Innovación en Experiencia de Cliente de INEIR. Ainhoa, muchísimas gracias por tu participación hoy aquí. Gracias a vosotros por contar conmigo, es un placer. Pues estoy deseando lanzaros muchas de esas preguntas que nos están llegando. Una de las cuestiones que nos ha presentado Leo tiene que ver con esos 3 segundos, ha hablado de 3,75 exactamente. Es el tiempo que tenemos para captar la atención. Por eso yo quiero preguntarle a Adolfo, que trabaja en YouTube, Latina Noticias, ¿cómo haces, ¿no? ¿Cuáles son esas claves desde tu experiencia, desde tu trabajo, para generar esa atención en tan poco tiempo? Sí, en YouTube también coincide un poco este tiempo reducido, pero te permite un poquito más. En YouTube, este espacio, de lo que viene siendo el hook, se llama la promesa, porque a diferencia de otras plataformas, por así decirlo, en YouTube es un contenido electivo, no es invasivo. Entonces, al menos que estés en video shorts, muy poco probable que estés en un sistema en donde vayas a encontrarte de casualidad un video largo, aunque sí existe la autorreproducción. El tema está en que YouTube acompaña esto con lo que es una miniatura, un título potente y lo que se llama la promesa. La data que tiene la propia plataforma es que ha identificado que tanto el consumo de video corto como video largo en la misma plataforma ha crecido. Entonces, hay 2 perfiles muy interesantes en este espacio y por lo menos nosotros en Latina Noticias lo que tratamos de abordar es cumplir la promesa que te estamos ofreciendo. O sea, hacer la noticia o, por ejemplo, el contenido que vamos a mostrar no necesariamente es importante porque afecte al país o porque afecte a una comunidad pequeña, sino por el storytelling. Y la forma como lo presentamos se vuelve llamativo. Entonces eso es lo que está consumiendo sobre todo los usuarios que hacen mucha vida en YouTube. Un contenido que te acompañe, que genere contigo este hábito, y es muy importante esta palabra. En contenido largo, el hábito es lo que se vuelve fundamental para el usuario. Y si tú ganas ese hábito de los usuarios, vas a crecer en una plataforma como YouTube, vas a tener también un público fidelizado en TikTok y en otras redes sociales. Estamos hablando de ese hábito. Una de las cuestiones, Sandra, que también planteaba Leo, es adecuarlo en función de esa etapa del funnel. Sí. Y aquí a mí me gustaría pues que Ainhoa nos empiece a contar también sobre este tema, porque a veces nos encontramos con ese funnel, ¿no?, que nos presentaba Leo, que construimos etapa a etapa y conseguimos, ¿no?, que nuestros usuarios vayan bajando, consigamos que sean esos leads, ¿no?, o potenciales clientes, los conseguimos captar, ¿no?, para ser nuestros clientes, pero a partir de ahí, Ainhoa, ¿qué sucede? Porque a veces todo el esfuerzo, inversión y estrategias que hemos llevado a cabo hasta ese momento se nos olvidan cuando ya son clientes, ¿no? Esa parte baja del funnel que mencionaba Leo, ¿cómo la cuidamos? ¿Cómo hacemos que la experiencia ahora de nuestro cliente sea satisfactoria y, por lo tanto, continúe con nosotros? Bueno, aquí creo que es importantísimo partir del propio embudo, ¿no?, de la forma del embudo. Tenemos muchísimos clientes o potenciales clientes en la parte alta del funnel y los vamos perdiendo, y precisamente por eso tenemos esa estructura, ¿no?, y por eso le llamamos embudo, porque
de muchos pasan a unos cuantos y de unos cuantos pasan a pocos, ¿no? Que son los que terminan siendo clientes finalmente. ¿Qué pasa actualmente? Pues que muchas empresas se han dado cuenta de que efectivamente esos clientes que conseguimos, ¿no? Con mucho esfuerzo, a lo mejor nos compran y se nos van. Entonces aquí está la parte de fidelización, que es súper importante, poder fidelizar a esos clientes que ya hemos conseguido. De hecho, ahora está un poco la cara B de ese funnel, lo que llamamos flywheel, que está el cliente, digamos, en el centro de todo. Y por tanto, todas las decisiones de marketing van a girar en torno al cliente, precisamente con la idea de fidelizarle y mantenerle. Y no solo gastar nuestros recursos en la parte de captación, sino en la parte de poder mantener a nuestro cliente. Y esto está muy vinculado con una cosa que decía Leo, en la parte de la recomendación, ¿no? Esa parte de afiliados. Si nosotros conseguimos que nuestros clientes, o mejor dicho, darles a nuestros clientes algún gancho, ¿no? Alguna justificación para mantenerlos con nosotros, pues así vamos a conseguir nuevos clientes y por tanto desde la parte baja del funnel vamos a trabajar también la parte alta, que es la captación de potenciales clientes, ¿no? Podemos ofrecer perfectamente a nuestros ya clientes un programa de afiliados, ¿no? Lo ha hecho Wallapop, por ejemplo, o Vinted, el decir, tú ya eres cliente nuestro, si convences a un amigo para que utilice nuestra plataforma, te llevas un premio tú y se lleva un premio él, ¿no? Estas estrategias son muy comunes y precisamente versan, ¿no? O están en esa sintonía de cuidar a nuestro cliente actual para que ese cliente actual también nos traiga otros nuevos clientes y, por tanto, nutrir esa parte alta del funnel. Pues precisamente está hablando Ainhoa de esa fidelización y en esas preguntas que nos envían van muchas por esa línea, ¿no? Adolfo desde Perú nos preguntaba precisamente pues, cómo fidelizar a los seguidores que ya contamos, pero Gio desde Argentina introduce también otro aspecto más. Dice, ¿cómo puedo ir diferenciándome del resto? Y se la vuelvo a lanzar a Ainhoa. Dice, ¿qué puedo hacer para que a esos clientes que ya tengo fidelizados no me acaben eliminando y yéndose a otros con valores o creencias similares? ¿Cuáles son las claves? Bueno, yo aquí lo de valores y creencias similares, ¿no? Creo que es importante porque como marca, y ya hablamos de construcción de esa marca, de ese universo de la experiencia, creo que es importante diferenciarse en ese sentido, ¿no? Esas convicciones, esos valores de marca que sean tuyos y que estén arraigados y se puedan respirar, ¿no? en todos los puntos de contacto del cliente. Al final, eso es algo que valora mucho el cliente, que la experiencia sea igual, ¿no? Y que se respire lo mismo de la marca en todos los puntos de contacto que tiene, ya sea en una publicidad que ve, como en la tienda, como en su web, etcétera, ¿no? Entonces creo que construir una marca sólida es algo súper importante, primero para diferenciarse y segundo, por supuesto, para la fidelización. Un ejemplo de esto lo tenemos en Starbucks, ¿no? A cualquier Starbucks que vas del mundo te van a tratar de la misma manera, vas a respirar la misma esencia Starbucks, ¿no? Te van a poner el nombre en el vaso, tienen los mismos productos. Entonces, al final, esa coherencia de marca para el cliente es súper interesante y aporta muchísimo a esa parte de fidelización. Escuchándote, Ainhoa, me viene a la cabeza una pregunta que le voy a lanzar a Leo, porque creo que aquí, claro, son varias las estrategias que tenemos que activar como empresa para cuidar de esos clientes o suscriptores, ¿no? Dependiendo de dónde nos movamos. Y es cómo controlo ese sentimiento también que hay acerca de mi marca, ¿no? Porque, claro, yo ya tengo clientes, pero estos clientes a partes iguales pueden tener una sensación de buena o mala experiencia, ¿no? Y ahí entra en juego esto de la escucha social, que creo que tiene mucho sentido y mucho encaje también en lo que estamos hablando. Sí, total, porque al final tenemos que ver cuál es la percepción que tienen esos usuarios sobre aquellas acciones que hacemos. De hecho, también van a validar en primer lugar nuestros contenidos, es decir, podemos utilizar las métricas de redes sociales para entender si ese contenido les gusta o les interesa, pero también
hacer una lectura más profunda de esos comentarios. No tener muchos comentarios significa que lo estamos haciendo bien. Más allá de que el algoritmo nos va a beneficiar, tenemos que empezar a revisar esos comentarios y entender, tener pistas para ver si ese contenido o esa forma es la que quieren nuestros usuarios. Pasa mucho cuando elegimos hacer determinadas tendencias. El mismo público te va diciendo hasta dónde permite que tu marca pueda adaptarse a algo que esté dando vueltas en redes sociales. Por supuesto, las reseñas también son relevantes. Cualquier tipo de feedback que tenemos en espacios de atención al cliente o de intervención del usuario también creo que son importantes. Aquí lo suyo no solamente es medir las métricas propias de las redes, sino también entender eso, no solamente por esa reputación que tenemos que cuidar, sino porque también a partir de allí tenemos insights que son muy valiosos, que nos permiten seguir conociendo cómo va evolucionando nuestro público. Sobre todo si es un público que va creciendo, no es lo mismo la opinión de un grupo de 100, 200 o 1000 personas que de 10.000. Probablemente encontremos más variedad y otros intereses, así que hay que estar atento a cada uno de los comentarios y cada una de las interacciones que tenemos, no solamente de nuestros clientes, porque también opinan sobre nosotros personas que incluso aún no nos han comprado. ¿Cómo nos gusta además opinar? Sí. Yo quiero introducir otro elemento que, a ver, no hay evento que tengamos, no hay conversación que tengamos, Sandra, en la que no aparezca la IA. Por eso yo quiero preguntarle a Adolfo, porque precisamente en esos comentarios, en el chat, nos preguntan por ello, ¿cómo está siendo, ¿no?, el impacto de la IA? ¿Cómo se pueden incorporar herramientas de IA en todo esto que hablamos de la generación de los vídeos cortos? Bueno, el tema de la guía es un tema hasta conflictivo en el espacio de las redes sociales por todo lo que está permitiendo. O sea, en estos momentos yo lo primero que le recomendaría a cualquier empresa, cualquier marca que quiera hacer un trabajo en distintas redes sociales, que sí o sí se comprometan con los términos de los lineamientos comunitarios, por una sola razón. A raíz de las medidas, pues, de la Unión Europea y de Estados Unidos, se van limitando ciertas acciones que se pueden tomar en las plataformas. Y YouTube, tanto YouTube como TikTok, pues están tratando de que los contenidos generados con IA hasta cierto punto tengan un poco menos de alcance. Entonces, lo que se busca o lo que buscan las plataformas en los últimos meses es que el contenido de IA sea un acompañamiento para la creación de una promoción o de un video. Lo puedas jugar como especie de un fondo, como agregar otro personaje, pero que no sea el elemento principal. Entonces, en este momento es muy fácil y se puede crear contenido 100% con IA y las plataformas pues lo están aceptando, pero sí están limitando el alcance de estos contenidos. Así que va a ser un tema estratégico ver cómo lo involucras, porque te facilita un montón el trabajo, sin que sea 100% IA tu contenido, sin que esté tan automatizado, para que las plataformas digan, ok, el elemento de la IA se está utilizando para acompañar y no para que sea el protagonista de estos videos. Y esto, obviamente, en fin con tu estrategia. Si tu estrategia va de nicho, capaz no vas a tener este problema, pero si quieres un alcance masivo, si quieres un alcance por lo menos a nivel latinoamericano, es importante que sí trabajes entendiendo este tema de los lineamientos comunitarios que van cambiando a raíz de que las mismas IAs se van actualizando. Un tema, Sandra, interesante que da para mucho debate. Da para mucho y entiendo aquí también, bueno, Ainhoa y Leo, que al final están en contacto, ¿no?, con los futuros profesionales de la innovación en la experiencia o redes sociales, que evidentemente lo que dice Adolfo, ¿no?, tenemos que colocarnos un poco en ese acompañamiento de estas herramientas para construir, no para co-construir, y que no sea solamente pues eso, una creación artificial, por así decirlo. Me gustaría también volver a Adolfo para preguntarle un poco sobre su propia experiencia en cuanto a ese caso de éxito que tenemos en cuanto a suscriptores en el medio. Que nos cuentes un poco cómo hemos conseguido fidelizar, ¿no?, que hablábamos de fidelización con Ainhoa, a esos suscriptores en el medio. Sí, en el caso de Latina Noticias, es un canal de YouTube de Latina, de la marca Latina, que tiene otros. Latina Noticias es solo el espacio periodístico de esta casa televisiva.
y ha crecido, se volvió el medio informativo más grande del Perú. Tenemos la mayor cantidad de suscriptores, casi 3 millones de suscriptores, y ha sido por esta palabra que dije al inicio, del hábito. Y es algo que también las marcas tratan de involucrarse cuando trabajan con youtubers o streamers, que tratan de que sus productos estén acompañando durante transmisiones prolongadas, no simplemente haciendo menciones, sino involucrándose. Y en Latina nosotros nos enfocamos en tener un contenido de calidad, que ya existía porque somos una casa televisiva, pero ir identificando poco a poco en qué plataformas y con qué formatos queríamos empezar. Al ser televisión, el video horizontal era, hacía mucho match. Entonces fue como, ok, ¿cómo lo transportamos a que sea algo distinto dentro de la plataforma? Y creamos en Perú lo que es el primer noticiero 24/7 en YouTube. Entonces tú entras a YouTube en este momento y independientemente si hay un caos, si está pasando algo, Latina Noticias está en vivo. Y nosotros siempre estamos en vivo para el usuario y creemos que el usuario tiene que tener la oportunidad de poder informarse, de poder consumir la marca latina. Y es lo que hemos tratado de hacer. Hemos también interactuado, hemos tomado herramientas de interacción directa, no simplemente siendo lo lejano que es un medio, sino hablar con el usuario, interactuar en el chat, usar herramientas que te van dando las mismas plataformas. Y pues lo que ha sido YouTube, hace poco hicimos un récord, la última semana, donde tuvimos 100.000 conectados en simultáneo. Entonces, para lo que es un medio de comunicación en Perú, funciona ya con temas deportivos o de entretenimiento, se ha llegado a esos picos, pero para lo que es un medio de información, fue impresionante y es un récord histórico, por lo menos en estos últimos 8 años que llevo trabajando en los medios de comunicación. Entonces, el usuario peruano, que ya lo vimos con este tema del Mundial de Desayunos, las interacciones que generan, el usuario peruano está muy involucrado con lo que es el contenido informativo en las redes sociales. Tanto que el Digital News Report en el 2025 identificó que el usuario peruano es el que más se informa por TikTok, por ejemplo. Entonces, hay estrategias que tienen que aplicarse para atraer al público. Y en Latina, pues nosotros empezamos con YouTube, hemos consolidado esta gran masa en YouTube y estamos llevando una estrategia poco a poco hacia las plataformas distintas, en donde vemos que los usuarios peruanos están consumiendo pues de una manera impresionante y hay falta de este contenido verificado. Entonces esto le da una tranquilidad al usuario y por eso terminan escogiendo la marca Latina Noticias por encima de otros pues cuentas que terminan generando clickbait o llamando la atención. Pues gracias, Adolfo, por acercarnos tu caso. Antes de seguir lanzando preguntas, Sandra, estamos hablando de cuestiones de claves, de estrategias, de cómo ir enfocando en cada parte del funnel. Por eso ahora también quiero hablarles a todos los que nos están siguiendo de que en el chat hemos puesto un link para que descubráis algunas de esas titulaciones. Estamos hablando de titulaciones como la maestría en marketing digital, en innovación en la experiencia de cliente, en redes sociales, de la que además es coordinadora Sandra. Vais a tener de cerca profesionales como ella y como, por ejemplo, Ainhoa también y Leo, profesionales de primer nivel que os van a acercar lo que está pasando, esas tendencias, cuáles son las claves. Así que si estáis deseando dar pues ese salto profesional, adquirir nuevas competencias, nuevas habilidades que os permitan seguir creciendo, no desaprovechéis la oportunidad y entrar en ese enlace, en ese link que os hemos puesto, que vais a encontrar toda la información. Y cualquier duda, pues rellenáis el formulario y un asesor de se va a poner en contacto con vosotros y os va a aclarar todas las dudas e incluso encaminaros en función del perfil o hacia dónde queráis desarrollar vuestra carrera y además con descuentos, con becas de hasta el 60%, becas de hasta el 60%, así que una oportunidad de formarse, de seguir creciendo con titulaciones vinculadas a todo esto que estamos hablando hoy de marketing digital, de experiencia de cliente y de redes sociales. Y yo quería aprovechar una de las preguntas que nos llegaba precisamente desde Perú para lanzársela a Leo, porque nos decía Luis Casano, dice, ¿cuáles son las claves o cuáles dirías tú que son las claves para generar un vídeo viral en TikTok? Que además justo estaba diciendo Adolfo que TikTok era uno de los sitios donde más iban a informar los peruanos. Leo. Bueno,
al final dependerá mucho también de cómo, de qué sector sea, ¿no? Y demás, pero yo creo que quedó claro que los primeros segundos son vitales para poder llamar la atención y me gustaría ligarlo con algo que comentaba Adolfo también, que como en YouTube se convierte en la promesa, de alguna forma es una premisa que también tenemos en redes sociales. Es decir, si nuestro gancho es muy creativo y es súper prometedor, pero luego el resto del contenido no se corresponde a eso, ya perdemos forma. Por lo tanto, la idea sería encontrar cuál es tu punto de creatividad, pero desde una comunicación más sincera y más lógica. Y lo bueno de TikTok es que te permite ser mucho más informal, o la audiencia de TikTok permite, más allá de que esto es una cuestión general, permite que las cuentas sean más informales, es un espacio para probar. Y además, TikTok en prácticamente todos los países de Latinoamérica es la red social donde el usuario pasa más tiempo. Hay personas pasando mucho tiempo en TikTok, o sea que hay oportunidades de alcanzarlo. Lo importante sería seguir esa guía, ¿no? Tener ese gancho, cumplir con esa promesa, luego que haya un twist, una especie de giro para seguir manteniendo la atención y luego hacer tu promesa final o en realidad tu propuesta para una llamada a la acción, en una acción concreta que también dependerá de la etapa del funnel. En un primer lugar le pedirás que te sigan, le darás más argumentos para que te sigan. En la etapa del medio le pedirás alguna interacción, que deje un comentario, que comparta y en la última etapa, al final que comente alguna palabra clave para recibir un enlace o que visite una web que haga la siguiente acción. Así que ya hay una estructura que sabemos que puede llegar a ser ganadora. El tema es que con estructura no trabaja un contenido solamente, es una guía. Luego lo que hay que aportarle es esa creatividad. Pues la verdad es que, o sea, me quedo embobada escuchando porque es cierto que, claro, cada red, ¿no? Cada estrategia después tendrá, pues, una serie de peculiaridades a descubrir, ¿no? También con nuestro público objetivo y con nuestra propia compañía. Yo quería volver a Ainhoa para hilar un poco todo esto, ¿no? Porque tenemos preguntas de nuestros asistentes a este evento que entiendo que les preocupan directamente por su profesión, por su situación laboral actual, ¿no? Por el medio en el que trabajan, la empresa en la que trabajan. Y sí que quería un poco que nos contases cómo desde el máster en innovación en la experiencia de cliente, desde esta maestría, cómo acercamos o combatimos con estas problemáticas que vienen estos estudiantes, ¿no? Cómo les hacemos ver en cierta manera, bueno, cómo podemos poner en marcha toda esta estrategias que estamos mencionando para que se las lleven directamente y las puedan aplicar en su día a día profesional. Bueno, pues aquí realmente, Sandra, creo que este máster en concreto prepara precisamente a nuestros estudiantes a abordar todas esas etapas del funnel y sobre todo centrarnos en captar y luego en fidelizar a todos esos clientes. De hecho, quería aprovechar que me has lanzado esta pregunta para hablar también un poco de la IA. Decía Adolfo que en YouTube, ¿no? Pues existen herramientas de IA que, por supuesto, te ayudan a generar contenidos. En este máster, de hecho, utilizamos herramientas de IA que nos ayuden a tomar decisiones estratégicas, no tanto a generar contenido, sino a contenido que ya hemos creado, pues optimizarlo, ¿no? Pues, por ejemplo, comparando dos planes de fidelización, dos carteles, ¿no? Que nos ayuden a publicitar nuestro plan de fidelización, ¿cuál es el mejor en términos de atención? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, creo que hay herramientas de IA de todo tipo y que, por supuesto, en la experiencia de cliente también las vamos a poder aplicar y nos van a poder ayudar muchísimo. Y sobre lo que comentabas, Sandra, ya para cerrar, recalcar, ¿no? que en este máster, pues no solo buscamos captar y fidelizar al cliente, sino también entender cómo es el viaje de nuestro cliente con nuestra marca, que tiene que ver también con lo que presentaba Leo al principio, ¿no? De ese imaginarse el viaje con la pieza de Nueva York, pues aquí en la experiencia de cliente es fundamental no imaginarse el viaje del cliente, sino entenderlo a la perfección para poder tomar decisiones pues sensatas, ¿no? y estratégicas a la hora de tratar con nuestros clientes y mejorar, por supuesto, esa experiencia. Qué interesante lo que dices, Ainhoa, porque además lo hilas con lo que nos contaba Adolfo, ¿no? De que la IA nos acompañe, no sea la protagonista de todo este proceso. Y es cierto que tanto en la maestría que mencionas, ¿no? Y yo creo que es un común en redes sociales, marketing digital, ¿no? Que sí que intentamos, primero eso, formar en
IA de esta manera, que es un acompañamiento que nos puede potenciar, ¿no? Pero también escucharles, entender con qué necesidades vienen, ¿no? Y cómo podemos proyectar, ayudarles a proyectar, bueno, pues toda la cantidad de estrategias a lo largo de este funnel que pueden llevar a cabo, ¿no? Para conseguir sus objetivos. Entonces, interesante y totalmente de acuerdo, ¿no? Con este punto de llevarles la realidad a las aulas y sobre todo ser todos éticamente responsables con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre acompañándonos. Pues muy interesante lo que estás diciendo, que muchas veces nos formamos, pero hay que formarse pensando en lo que está pasando y en encontrar, oye, ¿cómo puedo aplicar esto al día siguiente cuando me vaya a mi empresa, a mi oficina o donde trabaje o labore? Esa posibilidad de aplicar, ¿no? Todo lo que aprendamos y además esos límites, la ética, ¿no? Que también siempre hablamos y vinculamos a la IA. Y en el caso de las redes sociales, estamos todos enganchados a las redes sociales, por eso Carmen, también desde Perú, y se lo voy a lanzar a Adolfo, nos pregunta: ¿cómo evitar, por ejemplo, algo tan habitual en las redes sociales, y es que se vendan los likes? ¿Cómo luchar contra eso? Wow, ese es un tema muy importante acá en Perú porque incluso hace poco hubo como este destape de la plataforma Kik, en donde los propios creadores, CEOs de Kik, tuvieron que cambiar una herramienta que ellos tenían, que era una monetización por horas de reproducción. Resulta que en Perú muchos creadores tenían espectadores inflados. Entonces tenían más espectadores que grandes usuarios como MrBeast. Y es increíble que alguien que no generaba ese impacto en las calles tuviera muchos más espectadores que el youtuber más grande del mundo. Entonces, es un tema que sí ocurre acá en Perú. Hay muchos bots, hay muchas granjas de bots, y eso está perjudicando a las marcas, que las marcas, algunas, ya están empezando a también conocer estos límites, o sea, a ver y verificar el impacto de sus propias campañas. Y eso es mucho de parte del pensamiento estratégico, que es también necesario en Perú, y creo que en Latinoamérica, a raíz de que se está desarrollando este tema de las herramientas con inteligencia artificial, saber descifrar si tu campaña, tu contenido, tu comunicación o toda la estructura que construyas, así como lo mostró Leo, pues va a ser efectivo. No simplemente porque al parecer un video tenga 1 millón de vistas, significa que estás teniendo éxito. Y YouTube se ha dedicado mucho a ese tema, en donde, han aparecido estas oportunidades para las marcas, que es espectadores o creadores pequeños, de nicho, en donde ya las marcas no van al más grande necesariamente para cerrar un supercontrato, sino buscan a alguien pequeño, a gente que le habla a 100, 20 personas, pero que son fieles, y tratan de cerrar acuerdos, obviamente con menor valor, pero tal vez con una efectividad mayor. Entonces, es un tema de tener este pensamiento estratégico y, como decía Ainhoa, utilizar herramientas con inteligencia artificial para poder optimizar, o sea, para descifrar qué te está diciendo la data. Porque acá, como les digo, efectivamente hay muchos bots, hay mucho triquiñuela en las redes sociales, pero las redes sociales siguen siendo una oportunidad, porque cuando haces una campaña efectiva, lo notas en los números, se ve reflejado en los ingresos, y por lo menos en lo que ha sido la marca Latina, Latina que no ha necesitado trabajar con bots, no ha necesitado trabajar de manera inorgánica, hemos logrado generar un impacto que nos está sirviendo, trasladándose de las redes sociales a la pantalla principal, con los grandes programas que tenemos en este momento, como Yo Soy, o tuvimos con El Gran Chef. Entonces, es como que si haces un trabajo estratégico, si usas las herramientas que ya las redes sociales te brindan para descifrar qué data te importa, qué data no te importa, entonces creo que se puede trabajar, se puede luchar contra este tema de la compra de likes. Pero si no te involucras en aprender, en mejorar este tema de tus informes, de tus reportes, creo que te van a vender gato por liebre todas las veces que puedan.
Muy interesante, Sandra, todo lo que nos está contando Adolfo, cuestiones que ha puesto sobre la mesa. Y antes de dejarte que lances una pregunta, pues estamos hablando, lo has comentado tú, lo ha comentado Ainhoa y ahora también Adolfo, ¿no? Entre líneas, esa necesidad de conocer, de saber interpretar ese dato, de tener en cuenta lo que tienes que tener en cuenta para una estrategia. Y todo eso se aprende también formándose con titulaciones como las que os hemos hablado hoy en este Foro Unir y en el chat hemos puesto un link. Podéis descubrir más sobre ellas y otras opciones que ofrece Unir, además con becas de hasta el 60% de descuento. No desaprovechéis la oportunidad y entrar en ese link y descubrir todas esas posibilidades profesionales que tenéis. Y ahora sí, Sandra, te dejo porque ha dejado a Adolfo muchas cosas muy interesantes. Sí, bueno, el tema que hablabas, ¿no?, de las prácticas deshonestas, los que nos dedicamos al marketing digital en general, pues llevamos conviviendo con ellas desde siempre, ¿no? Porque, bueno, en la disciplina del SEO, ¿no?, pues también hay infinidades de ellas, ¿no? Y que al final es lo que dice Adolfo, tenemos que colocarnos, ¿no?, en esa práctica honesta, ¿no?, que focalizar en la estrategia. Sí que quería lanzar a Leo, porque hemos hablado de ello, pero por ser un poco más directos, visualizando ese funnel que nos ponías al principio de esta charla, las métricas. ¿Qué medimos en cada una de esas fases? ¿Cuáles son las más claves en cada fase del funnel que no se nos pueden dejar atrás en nuestra estrategia? Yo creo que en general la métrica del alcance y de las visualizaciones las vamos a tener en cada una de las etapas, porque siempre es importante saber cuántas personas nos están viendo o cuántas veces nos ven. O sea que esa va a ser una métrica constante en cada una de las etapas. Luego, por ejemplo, en una primera etapa, para saber si una persona quizás pasa del top of the funnel al middle of the funnel, puede ser una métrica de seguirnos si tenemos más seguidores o si tenemos más interacción. También en la mitad del funnel me focalizaría sobre todo en la interacción. En la última etapa creo que también podría ser relevante revisar, por ejemplo, los clics en los enlaces, en el enlace de la bio, los enlaces que podemos poner en algunas publicaciones dependiendo de qué red social. Creo que así sería: visualización se alcanza en todas, seguir en la primera etapa, interacciones en general en la etapa del medio y en el bottom of the funnel todos los clics en los enlaces, o si usamos el recurso de comenta la palabra X para ver más, bueno, ese tipo de interacciones también las mediría. Y luego hay que ver específicamente, según cómo se desarrolle tu negocio, si hay una métrica de negocio a la que se lo puedas ligar. Pero creo que ese es un buen comienzo, al menos para identificar qué contenido te funciona para cada etapa. Pues está hablando Leo de esas métricas, pero yo quiero introducir ya mirando un poco pues eso, a futuro, a tendencias. Adolfo, una pregunta que nos lanzan en el chat Santiago, también desde Perú, y se plantea: ¿cómo hacer la búsqueda de esas tendencias que llegan a LATAM después de 1 o 2 años? Bueno, ese sí es un tema que ya depende realmente de cada creador. ¿Qué pasa? Siento que en Latinoamérica los creadores tratan de irse con lo seguro. Entonces es como, no me arriesgo a probar, sino me arriesgo a ver qué hizo mi versión ecuatoriana, mi versión argentina. Entonces tratan de buscar como ese usuario único en otro país hispano que no está haciendo nada, que no existe en mi realidad, por lo menos en Perú. Algo que está pasando o que pasa mucho con otro tipo de creadores, que se llaman los creadores sin rostro, que es esta gente que tienen canales de YouTube con millones de vistas, con muchos ingresos, con muchos contratos por afiliación, pero que nadie conoce, es que ellos buscan contenido asiático. O sea, ellos buscan ver, su visión está, qué hacen en China, qué están haciendo, y cosas que han salido de China, por ejemplo, el consumo, las novelas de video corto, las novelas cortas, que incluso es algo que va a ser una tendencia en algún momento ya inevitable acá en Latinoamérica, donde las propias casas de televisión, las propias productoras de novelas tendrán que adaptarse. Y ya ocurre en Argentina. Pero es un tema en donde yo creo que teniendo tantas oportunidades, teniendo tantas herramientas y tanta información al alcance de la mano, no tener gente especializada en buscar esos insights y en esas oportunidades de negocio, creo que es un fracaso que pueden tener las grandes empresas para hacer nuevas cosas e innovar, y no irte siempre con lo seguro, porque lo seguro normalmente va a tener éxito los primeros que lo hagan, pero ya si eres el sexto haciéndolo, ya no vas a tener ese impacto que sería la novedad, que es lo que busca la audiencia en este momento. La audiencia busca algo distinto, no quieren quedarse con lo mismo de siempre.
Es más, eso ha pasado con el tema de los podcasts, que todo el mundo quiso tener un podcast y la gente es como que, ok, me caso con los primeros que ya vi, pero los nuevos no les doy la oportunidad. Así que va a depender en las empresas de que estén buscando estas cosas, estas realidades que están pasando en Asia, en Europa, pero en Europa en países que no hablan el español o que no hablan en inglés, y ver si se pueden adaptar o tropicalizar. Y creo que eso puede reducir tiempos y puede permitir pues campañas más efectivas. Pues campañas más efectivas, Sandra, captar la atención, generar impacto, pero es que cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Bueno, pues nos quedaríamos aquí hablando y hablando, pero el tiempo es el que es. Yo quiero dar las gracias a Leo, a Adolfo y a Ainhoa por estos minutos que habéis compartido con nosotros en este Foro Unir. Un placer contar con vosotros hoy. Igualmente. Muchas gracias. Y muchas gracias, Sandra. Yo creo que se han puesto sobre la mesa cosas y cuestiones muy interesantes. La verdad es que ha sido muy interesante. Cada uno nos ha dado recomendaciones que yo creo que nuestros asistentes se llevarán para aplicar. Pues sí, desde diferentes perspectivas, desde sus diferentes áreas y que además, como decía Adolfo, también hay que especializarse, ¿no?, para tener esas herramientas y esas habilidades que nos permitan seguir captando la atención y fidelizando. Así que solo me queda, Sandra, pedir un último favor a todos los que estáis conectados. Ahora, cuando os desconectéis, os va a surgir una encuesta. Os pedimos que la respondáis, que nos puntuéis para seguir haciendo contenidos de valor como este Foro Unir de hoy, que creo ha sido estupendo y ha dado muchas claves, ¿no?, de qué está pasando en esto del like y la fidelización y cómo dar ese paso. Muchísimas gracias, Sandra. A vosotros. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y ahora sí, nos vamos a despedir con una imagen que siempre emociona y nunca me canso de verla, que es ese momento cuando nuestros alumnos alcanzan sus metas. Por fin logran ese título tan ansiado. Así que con estas imágenes de una graduación de Unir, os dejamos y nos volvemos a encontrar seguro en otro Foro Unir. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la Unir lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no?, que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy, muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.